vamos a presentar los acontecimientos de la Guerra Fría, el Muro de Berlín y la Guerra de Vietnam. La construcción y sobre todo la caída del Muro de Berlín han sido grandes acontecimientos que han marcado la historia del siglo XX, ya que este muro dividió a Alemania en dos partes durante más de 28 años. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida. Nos centramos en Berlín, donde la ciudad quedó segmentada en 4 sectores, dependiendo de los países que la ocuparon. O lo que es lo mismo, Berlín quedó dividida en estos 4 sectores de ocupación: la zona soviética, la zona estadounidense, la zona francesa y la zona inglesa. Al encontrarse 4 países con ideologías políticas tan diferentes, comenzaron las malas relaciones entre los comunistas y los países aislados. Esto desembocó en el nacimiento de 2 monedas, 2 ideas políticas muy marcadas y diferentes, y al final la división en 2 Alemanias. De esta manera, Alemania queda dividida en 1449 en la República Federal Alemana, que la conformaban Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, y por el otro lado la República Democrática, formada por la Unión Soviética. Pero para que existiera comunicación entre las 2 Alemanias, crearon 81 puntos de paso entre las 2 zonas. La Guerra Fría, que tuvo su inicio poco después de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1945, y la extinción de la Unión Soviética en 1991, es la designación atribuida al periodo histórico de disputas estratégicas y conflictos indirectos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, por la hegemonía política, económica y militar en el mundo. A pesar de que luchaban junto a los países del eje Alemania, Italia y Japón durante la Segunda Guerra Mundial, fueron tensas relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Diferentes sistemas económicos y políticos adoptados por los 2 países eran antagónicos y competidores. Por un lado, el capitalismo estadounidense y su sistema político democrático, el otro comunista soviético bajo el gobierno autoritario de Stalin desde 1922. Con el fin de la guerra aproximándose, la relación entre los 2 países era cada vez más complicada, y cuando el conflicto de hecho terminó, ya era evidente que la colaboración entre las 2 potencias también había llegado a su fin. El enemigo común, el nazismo, fue lo que mantuvo al lado del otro, y una vez derrotado, cada país trató de hacer frente a sus propios intereses políticos, económicos y territoriales. Al final de las negociaciones entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida en 2 partes. Estas correspondían al límite del avance de tropas soviéticas y americanas durante la guerra. La parte oriental, ocupada por los soviéticos, era el área de influencia de la Unión Soviética. En poco tiempo, los partidos comunistas locales, apoyados por la URSS, pasaron a ejercer el poder en esos países. Establecer las llamadas democracias populares en Albania, Rumania, Bulgaria, Hungría, Polonia y Checoslovaquia. Solo Yugoslavia estableció un régimen socialista independiente de la Unión Soviética. Alemania, por su parte, se adhirió al Plan Marshall para restablecer lo que hizo la Unión Soviética: bloquear a todas las rutas terrestres que daban acceso a Berlín. De esta forma, Alemania, apoyada por Estados Unidos, abastecía su parte de Berlín por vías aéreas, provocando mayor insatisfacción soviética.
lo que provocó la división de Alemania en Alemania Oriental y Alemania Occidental. En 1949, Estados Unidos, junto con sus aliados, crearon la OTAN, que quiere decir Organización del Tratado de Atlántico Norte, que tenía como objetivo mantener alianzas militares para que estos pudieran protegerse en caso de ataques. En cambio, la Unión Soviética firma con sus aliados el Pacto de Varsovia, que también tenía como objetivo la unión de las fuerzas militares de toda Europa Oriental. La Guerra Fría fue nombrada así porque ambas partes no entraron en confrontación directa y las armas nucleares se pueden considerar una guerra, disputas estratégicas y los conflictos ideológicos. La primera parte de la guerra fue la carrera de armas, donde había un concurso de armas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con el objetivo principal de demostrar quién tenía más potencia de fuego. Durante el periodo de la guerra, Estados Unidos y la URSS también se involucraron en otras guerras directas, como la llamada carrera espacial. La guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue un combate que generó una división global entre dos lados, capitalistas y comunistas. El Plan Marshall y Comecon en 1947, con el objetivo de combatir el comunismo y la influencia soviética, el presidente estadounidense Harry Truman pronunció un discurso en el Congreso. En él afirmaba que Estados Unidos se posicionaría a favor de las naciones libres que desearan resistir a los intentos de dominación. En el mismo año, el secretario de Estado creó un plan económico, que es el Plan Marshall, donde los norteamericanos prestarían recursos a bajos intereses para que los países capitalistas se reestructuraran tras la destrucción causada por la Segunda Guerra Mundial. Stalin había participado en la reunión, pero no aceptó el plan, pues temía el crecimiento del capitalismo. En consecuencia del temor soviético, crearon un plan económico llamado de Consejo para Asistencia Económica, el Comecon. El Consejo tenía como objetivo la integración económica de los adeptos del régimen socialista. Como había una disputa entre las dos potencias, se puede considerar al Consejo como respuesta al Plan Marshall. En el mismo periodo, Estados Unidos fundó una alianza militar denominada Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. El 4 de abril de 1949, con la participación de los Estados Unidos, Canadá, Portugal, Italia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia y el Reino Unido, que tenían como objetivo el apoyo mutuo de tropas aliadas a cualquier investidura de los ejércitos comunistas. El Pacto de Varsovia, que fue el tratado de amistad, colaboración y asistencia mutua, firmado en la misma ciudad de Varsovia, el acuerdo de cooperación militar firmado el 14 de mayo de 1955 por los países del Este, diseñado por la URSS. Su objetivo era contrarrestar la amenaza de la OTAN. La Guerra Fría causó guerras indirectas, entre ellas la Guerra de Vietnam. También conocida como la Segunda Guerra de Indochina, que fue un conflicto que enfrentó a las dos partes en que se dividía el estado de Vietnam, norte y sur, en 1959 y 1975, que a raíz de la intervención de cerca de 40 países se convirtió
en un conflicto internacional, uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. Vietnam, así como Corea, estaba siendo dividido entre los dos polos económicos, el capitalismo y el socialismo. La parte sur del país estaba actuando de conjunto con Estados Unidos, ya la del norte con el líder de Ho Chi Minh. Él quería transformar Vietnam en un solo país sin fragmentación. En 1964, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, dio su visto bueno para que Vietnam del Norte fuese bombardeado por las tropas norteamericanas. Este hecho marcó el inicio de la Guerra de Vietnam, aunque las hostilidades ya habían comenzado mucho antes. Los pactos firmados en Ginebra se habían incumplido progresivamente por ambas partes, y tanto los Estados Unidos como la URSS, principales potencias en esa coyuntura, aprovecharon para apoyar cada uno de los bandos con el que se identificaban ideológicamente. El resultado fue el inmediato estallido de la guerra. Los sureños eran adeptos del capitalismo. En contrapartida, los vietnamitas del norte eran comunistas. Los vietnamitas habían sido liberados del poder francés. Los estadounidenses comenzaron a enviar las tropas en 1965 para apoyar el lado sur de Vietnam. Uno de esos acuerdos fue la división del país en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, cuya frontera quedó marcada, pero sin saberlo. Con este gesto, los integrantes de los dos países habían iniciado una larga confrontación que solo se resolvían a mediados de los años 70. La batalla contra los vietnamitas del norte era muy desigual. Los norteamericanos atacaban las bases enemigas con armamentos pesados que envolvían desde aviones guerrilleros hasta armas químicas como el agente naranja. Él posee sustancias cancerígenas y en la guerra de Vietnam acarreó deficiencias en las personas que nacieron en la región. Las consecuencias de la guerra de Vietnam fueron que participaron países como China del lado de los nortevietnamitas y Australia, España, Tailandia, Corea y Filipinas del lado de Vietnam del Sur. Esto dejó cerca de 5.7 millones de víctimas. Además, supuso un importante daño medioambiental. En 1968 y 1973, Nixon llega a la presidencia de Estados Unidos y defiende la vietnamización, es decir, que está a favor de dar poder al gobierno del sur para que los estadounidenses se puedan retirar poco a poco del conflicto y que la guerra de Vietnam vuelva a ser un conflicto civil. La guerra termina el 30 de abril de 1975. Del muro de Berlín. Había mala relación entre las dos políticas que había en Alemania. El problema surgió entre 1960 y 1961, cuando la economía Alemania soviética comenzaba a ir mal y a la población de Alemania Oriental comenzó a trasladarse a la Alemania Occidental. Cerca de 3 millones de personas se desplazaron a la República Federal Alemana, o lo que es lo mismo, abandonaron el comunismo para pasarse al capitalismo. Como los soviéticos se dieron cuenta que no paraban de perder población, la noche del 12 de agosto de 1961 se levantó un muro provisional, donde cerraron 69 puntos de acceso al otro lado, dejando 12, pero vigilados. Al día siguiente, por la mañana, se colocaron 155 kilómetros de alambrada que separaba Berlín, y ninguna persona podía pasar a la otra Alemania. Durante los siguientes días se construyó bien el muro, con ladrillos, por lo que tuvieron que desalojar a las personas que vivían en esas zonas. Aún así, hubo muchos intentos de escapar a la otra zona. La población seguía teniendo el deseo de ir a la Alemania capitalista, y algunos lo consiguieron,
por lo que el muro siguió apilándose para evitar la fuga de toda la población. Llegó a punto que el muro de Berlín se convirtió en una pared enorme que separaba toda Alemania. Exactamente, era una pared de hormigón. Por dentro estaba construido con cables de acero, de 4 metros de altura, donde en la parte superior había una superficie semisférica para evitar que la gente pudiese agarrarse para saltar a la otra zona. Pero no solo evitaron el paso a la zona de la Alemania capitalista con el muro, también crearon la Franja de la Muerte. Este estaba formado por un foso, una alambrada y una carretera llena de militares armados y en vehículos militares 24 horas al día, sin olvidar las torres de vigilancia, para que nadie pudiese cruzar a la otra Alemania. Como esto tampoco evitó que mucha población intentase cruzar en 1975, el muro medía 43 kilómetros y estaba formado por la Franja de la Muerte y lleno de vallas. Aproximadamente 5.000 personas intentaron cruzar. De estas, 3.000 de ellas fueron detenidas y cerca de 120 murieron intentando tener una vida mejor. La caída del muro de Berlín. En mayo de 1989, la apertura de las fronteras entre Austria y Hungría motivaron a la caída del muro de Berlín. Esto favoreció porque cada vez más alemanes se iban a Hungría, pidiendo asilo a las embajadas de la Alemania capitalista, provocando multitud de manifestaciones en Alexanderplatz. De esta manera, el 9 de noviembre de 1989, el gobierno de la República Democrática Alemana permitió el paso al oeste, de manera que este día multitud de personas cruzaron al otro lado y se produjo un éxodo masivo de alemanes. Y al día siguiente, el 10 de noviembre de 1989, se hicieron las primeras brechas del muro y por fin, después de 28 años, familias, amigos y seres queridos pudieron volver a encontrarse. La caída del muro de Berlín fue un marco que simbolizó la muerte de los regímenes socialistas en el este europeo. En octubre de 1990, las dos Alemanias fueron finalmente unificadas. Igualmente, la desintegración de la Unión Soviética inauguró un nuevo periodo en la historia mundial.